En 1936, 10 años antes de que se construyera la primera computadora, y ese producto de su imaginación sirvió de base para toda la informática hasta nuestros días. Ese mismo hombre encontró la forma de romper los códigos nazis y ayudó a que la Segunda Guerra Mundial terminara 2 años antes y a salvar indirectamente a 14 millones de vidas. El mismo hombre fue quien diseñó la prueba más importante para determinar si una computadora puede pensar o no, y pasar ese test ha sido el objetivo de la inteligencia artificial hasta nuestros días, 70 años después. Así que hoy vamos a hablar de Alan Turing y del código Enigma. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. Ayudarás bastante y no te tomará menos de 10 segundos. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Fue hijo de una familia adinerada, pero casi no veía a sus padres porque ellos trabajaban en la India, en los tiempos en que la India era colonia británica. Así que Turing estudió en internados donde se aficionó por las matemáticas y luego ingresó a la King's College, o Colegio del Rey, de Cambridge, una de las universidades más importantes del Reino Unido. En esos tiempos las computadoras eran seres humanos que hacían cálculos siguiendo una serie de instrucciones. Entonces Turing pensó que podría diseñar una máquina que haga lo mismo que una computadora humana, resolver cualquier problema lógico si se da una serie de instrucciones. Hay que tener en cuenta de que la máquina de Turing es solo un modelo teórico que Turing jamás construyó y que fue la base para las primeras computadoras de la historia e incluso las de la actualidad. La máquina de Turing tenía un funcionamiento increíblemente sencillo pero a la vez eficaz. Consistía en una cinta de papel que puede ser infinita. Esta cinta está dividida en cuadros del mismo tamaño. Cada cuadro podía tener un 0, un 1 o un espacio en blanco. También tenía un cabezal que leería el cuadro al que se encontraba, solo uno a la vez, y que además podía borrar y escribir en ese cuadro. Ese cabezal también podía moverse hacia adelante o hacia atrás en la cinta. El grupo de criptoanalistas se instaló en una antigua mansión llamada Bletchley Park, al norte de Londres, en donde trabajaban organizados en cabañas. En 1940 Francia se rindió ante Alemania y el Reino Unido se quedó sin aliados en Europa. El plan alemán era sitiar el hambre al Reino Unido, rodeándolo de submarinos que hundirían a los barcos que llevaban suministros como combustible, armas o comida. La única manera de evitar que eso pasara era interceptar y descifrar las comunicaciones alemanas para saber la posición de los submarinos y desviar a los barcos. Pero había un problema: los alemanes y los submarinos se comunicaban con una máquina llamada Enigma, que se creía indescifrable. Esta era parecida a una máquina de escribir y tenía varias versiones, de las cuales la más segura era la de los submarinos. ¿Cómo funcionaba el Enigma? Era sencillo. La máquina Enigma reemplazaba una letra por otra, así de fácil. El operador pulsaba una letra en el teclado y otra se iluminaba en el papel. Lo complejo era que tenía cientos de miles de millones de combinaciones posibles. Así es como funcionaba. El Enigma tenía 3 rotores que cambiaban una letra por otra. Antes de empezar a descifrar un mensaje, el operador giraba los rotores a una posición determinada. Además tenía unos clavijeros que formaban parejas de letras para reemplazarlas. Entonces cuando un operador pulsaba una letra en el teclado, esta se transformaba por otra en el clavijero. Luego se transformaba por otra en el primer rotor, por otra en el segundo rotor y por otra en el tercer rotor. Cada vez su rotor cambiaba una letra, también cambiaba de posición, cambiando toda la configuración de la máquina. Después hacía todo el proceso al revés. Primero los rotores, que volvían a cambiar de posición cada vez que cambiaba una letra. El operario de la máquina iba anotando cada letra iluminada, y una vez que tenía el mensaje resultante lo enviaba por código Morse al receptor, que hacía el proceso a la inversa. Introducía el mensaje cifrado en Enigma, y en el panel de luces aparecían las letras del mensaje. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo se descifró el Enigma? Para descifrar el Enigma se necesitaba saber la posición de los rotores y de los clavijeros, y considerando la cantidad de combinaciones posibles, ir probando una por una no era una opción factible. Los operadores nazis sabían las posiciones porque recibían las instrucciones al inicio de cada mes, así que los code breaks analizaban los mensajes para encontrar palabras que tenían mucha probabilidad de aparecer, como Heil Hitler, y puesto que una letra nunca se cifraba como sí misma, podían buscar manualmente si existían repeticiones para descartar esa posición o aceptar esa opción. Pero aún así, el avance era muy lento, y eran pocos los mensajes que podían descifrarse, así que Turing diseñó una máquina llamada la Bombe, inspirada en otra máquina que habían creado antes los polacos, para descifrar una versión menos segura del Enigma. Y puesto que Enigma se descifraba con la misma Enigma, la Bombe de Turing era una réplica de 36 máquinas Enigma con sus rotores y clavijeros. A esta máquina se le introducían las configuraciones que se suponían que debería tener la máquina y era descartada la opción si encontraban colisiones o letras repetidas. Este trabajo de reconfigurar y recablar las bombas era muy arduo y se trajeron a más de 2000 mujeres a Bletchley Park para que la máquina trabajara 24 horas, los 7 días de la semana. Pero no todo el trabajo se hizo en Bletchley
Bletchley Park, ya que se ejecutaron operaciones militares para apoderarse de las instrucciones de Enigma de los barcos y submarinos alemanes, y aunque nunca se obtuvieron las instrucciones completas, solo fragmentos porque los alemanes tenían la orden de deshacerse del Enigma y de sus instrucciones si eran atacados. Aún así, Turing logró deducir las partes faltantes a pura fuerza mental. Llegó un punto en que los cobrebrakes leían los mensajes al mismo tiempo que los receptores alemanes. Gracias a esto, los submarinos no pudieron derribar más barcos, y para evitar sospechas, el gobierno británico filtró la información falsa de que tenían un nuevo tipo de radar que daba la posición de los submarinos. Pero había un problema. Luego del Enigma, los alemanes crearon una máquina superior llamada Lorentz, que los británicos llamaron Tony, que no podía ser descifrada por las bombas de Turing, pero se requería el poder de una máquina electrónica. Las bombas eran electromecánicas, así que se convocó a Tommy Flowers a Bletchley Park, quien trabajó en la creación de la primera computadora electrónica de la historia, llamada Colossus, y que estuvo basada en el diseño de la máquina de Turing. El equipo de Flowers construyó el Colossus en 11 meses, y se usaron las mismas estrategias de Turing en el descifrado de los mensajes nazis, solo que con mayor poder de cómputo. El Colossus empezó a funcionar en 1943, y se descifraron mensajes del mismísimo Hitler. Así se supo que la guerra estaba a punto de terminar, ya que sus generales le pedían permiso para retirarse y Hitler se los negaba. Descifraron también la Operación Ciudadela, es decir, la gran batalla de tanques en Kursk. Es por ello que en esa batalla los soviéticos estaban completamente preparados para la gran batalla de tanques que se ha visto en la humanidad, aunque aquí en esta batalla los soviéticos perdieron bastantes bajas porque los alemanes se fueron con la mayor parte de soldados más experimentados que tenía el Tercer Reich, como también con tanques más potentes. Es por ello que los soviéticos sufrieron un duro golpe en la batalla de Kursk, pero también lo fue un duro golpe para el eje, para lo que sería la Alemania nazi, ya que todas esas divisiones de élite en la batalla de Kursk se esperaba que conquistaran todos los territorios perdidos, con ello recuperando Stalingrado y conquistando Moscú, cosa que no pudo pasar. Gracias a estas filtraciones, los alemanes se quedaron sin combustible y puestos estratégicos. El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas, entre las que se encontraba Estados Unidos, desembarcaron en Normandía, en el día D, haciéndoles creer a los alemanes que desembarcarían al norte en Calais. El desembarco de Normandía fue el inicio del fin de la guerra, pero menos de un año después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió y Hitler se había suicidado una semana antes. La guerra había terminado. Luego de la guerra, los colosos de Flowers fueron destruidos por orden del gobierno y los cobrebrakes despedidos. No solo eso, sino que nunca recibieron nada de reconocimiento que merecían por haber adelantado en 2 años el final de la Segunda Guerra Mundial y salvar indirectamente la vida de 14 millones de personas. Y si eso te parece mucho, tenían prohibido decirle a alguien en que habían estado trabajando desde 1939 a 1945 para mantener el secreto del Bletchley Park. Turing nunca pudo contarle de sus logros ni a su propia madre, y todo su trabajo quedó en estricto secreto hasta el año 2000, cuando se reveló un informe escrito por 3 criptoanalistas compañeros de Turing. Luego de la guerra, Turing se unió al Laboratorio Nacional de Física por convocatoria de John Wormley, que había leído O Computable Numbers, y querían construir la computadora de Turing, pero electrónica. A esta computadora se le llamó AS, y trabajaban en ella los 2 genios de Bletchley Park, Martin Flowers en la construcción y Alan Turing en el diseño. El objetivo de Turing era que la computadora fuera más rápida, no por hardware, sino por su diseño lógico. Con estos 2 genios juntos, el camino estaba servido para hacer realidad la primera computadora de Turing. El Colossus no lo era porque tenía una única función, no era universal. Lamentablemente, Flowers fue pensionado para restaurar el sistema telefónico de Gran Bretaña y abandonó el proyecto. Nadie sabía que era un genio de las computadoras. Luego vino Harry Huxley, desde Estados Unidos, quien propuso crear una versión pequeña del AS, algo que la llamó Test Assembly, pero a Turing no le gustó la idea, así que no trabajó en ella, y en eso estaban, hasta que llegó un nuevo director al departamento de electrónica que mató el proyecto Test Assembly por pura hambre de poder. En ese tiempo, Turing ya se había casado, y se va al NPL, y acepta una oferta de Max Neumann para trabajar con él en Manchester. Finalmente el proyecto AS, o conocido como ACE, quedó en manos de Jim Wilkinson, quien terminó de construir un piloto del AS en 1951, el cual Turing nunca usó, y a partir de ese piloto se crearon otras computadoras como el Deuce y el Bendix G15. El ACE pudo ser la primera computadora universal de la historia, pero por tonterías burocráticas se demoró tanto que Estados Unidos ganó esa carrera. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que en 1950 Turing escribió su segundo tratado de la cumbre, donde se planeaba la pregunta, y en lo cual Turing creía que, puesto que una computadora sigue una secuencia de pasos lógicos, y es lo mismo que hacemos los seres humanos, entonces las computadoras podrían pensar. Pero hay que tener algo muy importante, es que pasó una gran desgracia y el cual causó su propia muerte, y lo que pasó es que Alan Turing
escribió su homosexualidad durante su adolescencia, cuando se enamoró de un compañero llamado Christopher, el cual murió de tuberculosis y lo dejó en una profunda herida. Sin embargo, su orientación sexual nunca fue un problema para él, hasta en diciembre de 1951, en la temporada en que Turing grababa un programa de radio para la BBC sobre las máquinas pensantes. Turing conoció a Arnold Murray y establó una relación con él. En esos días Turing sufrió un robo en su casa, aparentemente de un amigo de Murray, y cuando hizo la denuncia a la policía, terminó confesando su relación homosexual. Para este año, este tipo de relaciones era un delito en el Reino Unido. Dejaría de serlo recién en 1967, así que Turing se enfrentaba a una pena de cárcel. Max Neumann, su mentor en Cambridge, declaró en el juicio e insistió en lo que se perdería la ciencia si Turing era llevado a prisión, por lo que se cambió la sentencia a 12 meses de libertad provisional y un tratamiento médico que consistía en inyectarle hormonas femeninas durante un año, lo que sería una castración química, castigo que duró hasta mediados de 1953. Eso fue la recompensa que recibió de su país, luego de ayudar durante la Segunda Guerra Mundial a salvar vidas y a terminar la guerra lo más pronto posible. Eso fue la gran recompensa que recibió de su país luego de ayudar a salvarlo. Lastimosamente, Turing fue encontrado muerto en la tarde del martes de 8 de junio de 1954 por su arma de llaves, con un líquido blanco y espumoso alrededor de su boca, con el olor de cianuro y una manzana envenenada en su mesita de noche, con la huella de una mordida. Se dice que Turing se suicidó después de haber caído en una profunda depresión por el tratamiento inhumano que recibió por su homosexualidad, que le ocasionó serios trastornos en el cuerpo. De ser así, y esta es la versión oficial, la muerte de Turing es una de las más grandes injusticias de la historia. Sin embargo, la madre de Turing nunca aceptó la versión del suicidio, y existen teorías de que pudo aspirar cianuro de su laboratorio, o que la manzana se había infectado sin que él lo notara. E incluso teorías más extremas dicen que pudo haber sido asesinado por agentes secretos rusos porque estaban en plena Guerra Fría, pero esas solo son teorías. Cuando le preguntaron a Stakeholz si el logo de Apple con la manzana mordida era un homenaje a Alan Turing, él dijo que no, que en realidad no conocía la historia y que era una coincidencia, pero que le habría encantado que fuera cierto. Y después de toda esa desgracia, pasó el perdón oficial. En 2009, Gordon Brown, primer ministro inglés, dio una disculpa pública a Turing. Sin embargo, en 2012, el gobierno denegó el indulto, aduciendo que en 1953 la homosexualidad era un delito. En 2012, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, el perdón oficial llegó recién en 2013 por la reina Isabel II, y aún así sin contar lo retrógrada que es ofrecerle una disculpa póstuma y luego negársela. Es incorrecto hablar del perdón a Turing, es el gobierno quien le debía disculpas a Turing y no al revés. Y bueno, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.